Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente video. Entonces voy a cerrar este video acá de variable, este archivo de variables, y acá voy a dar clic derecho, voy a darle New File, Control S, y ahora le vamos a llamar formularios-1.php. O sea, no debe haber o no se recomienda utilizar espacio. Entonces, por lo tanto, aquí le puse formularios-1.php. Entonces vamos a darle guardar. Entonces, como esta vez vamos a crear una estructura y utilizar elementos HTML, entonces vamos a escribir acá HTML y vamos a presionar Tab. Ya habíamos explicado en algún momento que HTML es el lenguaje de marcado de hipertexto que interpretan los navegadores para poder organizar el contenido de nuestras páginas. Entonces el HTML pues se estructura en base a etiquetas. Entonces acá tenemos una etiqueta de apertura que indica que el documento HTML comienza, y acá a su vez tenemos la etiqueta de cierre que indica que este es el final del documento. Ahora, dentro tenemos dos bloques. Tenemos el bloque head, que es la cabecera del archivo o del documento HTML, y este que es el cuerpo del documento, de la página HTML. Ahora, dentro del head hay una etiqueta title que tiene su etiqueta de apertura, su etiqueta de cierre, Control Z, tiene su etiqueta de cierre, y pues esto nos sirve para que nosotros podamos poner acá el título de nuestra página. Por ejemplo, trabajando con formularios, un ejemplo. Muy bien, vamos a trabajar con formularios sencillos. Más adelante vamos a aprender a aplicarles estilos y eventualmente también vamos a trabajarlos con Bootstrap. De momento estamos trabajando más PHP. Entonces, para definir un formulario utilizamos la etiqueta form, escribo form, presiono tab, ahora doy enter. Esto indica que voy a trabajar con un formulario. Todos los elementos que estén entre esta etiqueta de apertura y esta etiqueta de cierre van a formar parte o se van a encontrar dentro del formulario. Entonces, bien, vamos a poner un label y vamos ahora a poner, por ejemplo, un formulario que nos permita calcular el promedio de 4 notas de un estudiante. Entonces acá le vamos a poner nombre del estudiante. Entonces un label nos permite poder imprimir una etiqueta. Si le damos ahora Control S, vamos acá, y ahora estamos en formularios-1.php. Entonces acá ya tenemos la etiqueta que acabamos de escribir. Entonces vamos a darle acá 2 puntos. Ahora bien, vamos a poner un input type igual a text, porque quiero crear una caja de texto que va a tener un name y se va a llamar txt nombre, es el nombre del estudiante. Y luego vamos a ponerle aquí require, suficiente. Le damos control S, le damos acá, y fíjese que el input type text, lo que hizo fue que me creó esta caja de texto. El name es el valor que me va a servir para poder recuperar ya del lado del servidor el valor que el usuario ingrese acá, y require es para que cuando el usuario intente enviar este formulario, entonces le mande un mensaje que no puede quedar vacío, que se debe completar. Entonces ahora vamos acá nuevamente y ahora vamos acá a darle un label, y ahora vamos a ponerle acá que nota 1, 2 puntos, y nuevamente vamos a hacer un input, pero esta vez fíjese que vamos a cambiar algo acá. En la nota queremos que lo que nos envíen sea un número. Entonces number, un name, entonces le vamos a llamar txt n1, que sería nota 1, y va a ser required. Control S para guardar, le damos acá, enter, y aquí aparece nota 1. Y fíjese que intento escribir un valor alfanumérico, no puedo, tiene que ser forzosamente un valor numérico. Ahora bien, para que este valor se muestre aquí abajo de este, entonces vamos a ponerle aquí debajo de este un br, enter. Ahora bien, otro br, nota 1, ahora otro label que diga nota 2 puntos, el valor que el usuario ingrese, que al final
Entonces sería un input type igual a number nuevamente. Recuerden que vamos con la nota 2, va a ser igual a name, txt n2, y acá vamos a decirle require. Ahora otro br, vamos con la nota 3, otro label que diga nota 3, dos puntos, y ahora un input type igual a number, que sea name igual a txt n3 o la nota 3, y también va a ser require. Ahora otro br, ahora otro label que diga nota 4, dos puntos, y el valor que el usuario ingrese, que sería un input, le vamos a poner un type, va a ser igual a number name igual a txt n4, y también va a ser require. Control S para guardar, le damos acá, refrescamos, y este es el resultado que ahora tenemos. Vamos a dejarlo ahí. Ahora, el usuario, para que pueda ingresar, para que pueda enviar esas notas y calcular el promedio del estudiante, necesita de un botón. Entonces acá vamos a poner un BR, voy a poner dos BRs, un salto de línea, dos saltos de línea, y ahora vamos a poner un input type submit. El botón de submit, el botón de submit lo que va a hacer es que le doy control S, voy acá, me crea este botón de enviar. O sea, eso indica que al presionar enviar voy a enviar el formulario. Entonces ahora, si voy acá, le doy un name y se va a llamar btn calcular, y en el value no quiero que diga enviar, sino que diga calcular promedio. Entonces acá le damos calcular promedio, control S para guardar, le damos acá y ya dice calcular promedio. Ahora bien, estamos listos para que este formulario, para que este valor, por ejemplo acá le pongo Edwin, nota 1, un 70 por ejemplo, un 85, un 66, un ejemplo, y un 70. Al darle clic en calcular promedio, esos valores se van a enviar al formulario, al servidor, perdón, para ser procesados. Ahora, fíjense acá arriba, le di a enviar con los valores que tenía. Por defecto está utilizando el método get para enviar los datos. Para poder enviar los datos de nuestro formulario al servidor, entonces vamos a utilizar el método post. Entonces veamos acá, Notepad. Entonces bien, vamos a utilizar el método post y el método get. ¿Qué son estos? Pues esos son métodos que permiten, o por medio de los cuales, se puede enviar información al servidor utilizando el protocolo HTTP. Ahora, estos no son los únicos que soporta este protocolo. O sea, ya vamos a aprender más adelante a utilizar otro tipo de métodos. Entonces en el método get, la información se va por la URL. Entonces aquí la información que enviemos se va por la URL. Aquí lo podemos ver. Fíjense que en txt nombre aparece el valor que tiene, luego la txtn1 aparece el valor que le asigné, y así sucesivamente. Ahora, el método post envía los datos, diríamos que los envía por un túnel, podríamos decir. Entonces estos datos que vamos a decir que los manda por bajo. Entonces de esa manera, al momento de enviar nosotros este formulario, o sea, si cambiamos el método, entonces ya no se vería esa información en la URL. Entonces bien, para eso vámonos al form, y en el form vamos a ponerle método, y acá le vamos a cambiar a post, control S. Entonces si ahora nosotros refrescamos, voy a quitarle todo esto que me quedó acá, le doy enter, y ahora le pongo un ejemplo Edwin, voy a ponerle aquí cualquier nota, 98, 100, 85, un ejemplo. Le doy calcular promedio, los datos se enviaron y ahora no hay nada aquí en la URL. Ahora bien,
Cuando nosotros ingresemos los datos a este formulario, entonces quisiera que se calcule el promedio y lo podamos ver aquí en pantalla, o sea, aquí abajo de esto que diga promedio y cuál es su promedio. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Aquí abajo de estos BR, arriba del input, voy a poner un bloque PHP. Entonces lo primero que tengo que hacer es verificar si el usuario presionó este botón, y este botón tiene un nombre. Este botón se llama BTN calcular. Entonces para hacer eso vamos a utilizar un if y vamos a acceder a una función de PHP que se llama iset. El iset me permite poder determinar si una variable existe. En este caso la variable que vamos a ver si existe es esta, o sea, si se envió pues al formulario. Entonces al servidor, perdón. Entonces en este caso tengo que especificar el método por el cual se envió la variable. En este caso estoy diciendo que es por post porque en la parte de arriba especifiqué que es el método que se está utilizando para enviar información. Entonces acá vamos a ponerle el nombre del botón. Entonces eso indica que si el usuario presiona ese botón, entonces se debe calcular el promedio. Ahorita solamente una cadena. Control S, y ahora si le doy Enter, fíjense que aquí no hay nada, pero si ahora yo escribo algunos valores, 80, 65, al darle calcular promedio, entonces fíjese que aquí me dice calcular promedio. Lo que me faltó es imprimir un salto de línea para que esto se corra. Entonces acá, antes del input, vamos a poner aquí, vamos a hacerlo, otro BR, un eco BR. Pude haberle hecho acá, aquí abajo, pero este salto de línea se va a imprimir únicamente cuando el usuario dé clic en el botón de calcular. En cambio, si lo pongo acá, o sea, si hubiera puesto aquí el BR, siempre, independientemente de que se haga o no se haga clic en el botón de calcular, siempre se iba a dar ese salto de línea. Por lo tanto, lo incluí acá. Le damos control S, refrescamos, refrescamos, y ahora si ingresamos valores, por ejemplo 87, le damos calcular, entonces ahora dice calcular promedio. Entonces acá es donde vamos a mostrar nuestro promedio. Entonces ahora, si el usuario envió el formulario a través del BTN calcular por el método post, entonces voy a declarar alguna variable. Voy a declarar las variables nota 1 y le voy a asignar un valor. ¿Qué valor le voy a asignar? El valor que le enviaron por post y que se ingresó en este control. Entonces acá es por eso que me sirve ponerle un nombre a cada control del formulario. Ahora hago lo mismo para N2 y digo que N2 va a ser igual a post y txt N2. Hago lo mismo con N3 y eso va a ser igual a post y txt N3. Para terminar hago con N4 y vamos a hacer lo mismo, post y txt N4. Ahora bien, vamos a necesitar una última variable que sería la variable de promedio. Para promediar debemos de sumar y dividir. Entonces dentro de paréntesis vamos a sumar N1 más N2 más N3 y más N4. Ahora fuera realizo la división entre 4. Ahora voy a imprimir el valor. Entonces le voy a decir code es seco en C++. Entonces aquí le vamos a poner promedio, 2 puntos, y vamos a pasarle la variable que contiene el promedio del estudiante, prom. Le damos control S y me faltó acá imprimir el salto de línea. Entonces dijimos que lo íbamos a hacer acá para que se imprima este salto de línea o se realice este salto de línea únicamente cuando el usuario presione clic en el botón de calcular. Entonces ahora si nosotros le damos acá, nuevamente vamos a pensar que tenemos un estudiante que se llama Juan. La nota 1 es de 87, 98, 80 y 65. Le damos calcular promedio y ahora dice promedio 82.5. Podría dar hasta 2 saltos de línea para que quede un poquito más separado. Entonces vamos de nuevo a ingresar otro valor. Por ejemplo, Ana, 87, 98, 65 y 78.
Vamos a calcular y ahora dice promedio 82 y aquí si se dan cuenta de un salto de línea adicional y esto pasó acá. Ahora si vuelvo a darle enter, entonces eso desaparece. Entonces hasta acá lo que hemos visto es que hemos creado un formulario sencillo que envía los datos contenidos en él al servidor a través del método POST. Ahora, ya del lado del servidor, entonces yo verifico si el usuario envió el formulario a través del método POST dando clic en el btn calcular. Si esto pasa, es decir, si esto devuelve verdadero, indica que el usuario presionó ese botón. Entonces declaro 4 variables y le asigno los valores respectivos. Variable n1 y le asigno el txtn1. Luego variable n2 y le asigno el txtn2 que viene a través del método POST. La variable n3 le asigno a través del método POST, viene por o se ingresó en el txtn3, es este. Y luego hago lo mismo con n4. Declaré una quinta variable para poder realizar el cálculo. Declaré la variable prom y le asigné un valor. Entre paréntesis realicé la suma. Sumé la nota 1, la nota 2, la nota 3, la nota 4 y luego dividí ese resultado entre 4. Ahora con eco, entonces imprimí la cadena que dice promedio. Y luego con punto concatené el valor que contiene la variable prom. Luego di 2 saltos de línea y con eso he terminado de trabajar en este pequeño formulario. Vamos a dejar este video por acá y continuamos en el otro con las estructuras condicionales.